Testimonio de matrimonio restaurado. No lo pensó dos veces y cuando llegué a casa del trabajo ya no estaba. No temerán malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Eliana, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Antes de hablar de cómo empezó mi restauración, me gustaría comentar un poco cómo empezó nuestro problema matrimonial. Somos una pareja que ha pasado por muchas cosas juntos. Hago hincapié en esto porque podría ser útil para una mujer como yo, ya que no encontré un testimonio similar al mío. Tuvimos 3 embarazos y los 3 bebés murieron. En el último parto me encontraba tan mal que me extirparon el útero. En otras palabras, mis posibilidades de ser madre eran nulas, humanamente hablando. En ese momento mi esposo Liam me ayudó mucho porque estaba muy deprimida y él me dijo que no confiaba en Dios, que Él era quien me había creado y que podía hacerme concebir de nuevo. Después de este tiempo nos fuimos a vivir solos, ya que durante mi embarazo mi madre vivía con nosotros. Al principio alquilábamos y luego el Señor nos dio una casa para vivir sin tener que pagar nada. Principalmente yo era quien trabajaba y contribuía al hogar. Confieso que por eso trataba muy mal a Liam, subestimando su trabajo. Incluso bromeaba sobre él con otras personas. Luego, Liam empezó a trabajar y después de unos meses empezó a comportarse de forma muy extraña conmigo. Ya no me tocaba, todo era muy distante. Siempre venía con quejas del trabajo y todo lo que se comentaba en casa era sobre lo mal que le hacían en el trabajo. No le dije nada. Lo que pensaba en mi interior era que no le gustaba ningún trabajo, pero tantas quejas y su frialdad hacia mí ya me frustraban un poco. Luego me operaron de la muela del juicio y el primer día me trató muy bien, pero al tercer día me dijo que quería separarse, que no lo cuidaba, que estaba muy frustrado, y me dijo muchas cosas feas que me dolieron mucho. Le dije que no lo cuidaba porque no podía, pero que todo iba a estar bien. En ese entonces había un taller de parejas en nuestra iglesia y le dije que nos diera un tiempo para hacer el taller. Si después quería irse, lo aceptaría. Entonces se sintió muy mal del estómago. Pensé que era de Dios por lo mal que me había tratado mientras descansaba. Al final se recuperó y terminamos el taller. Todo parecía haber mejorado, pero después de unos días todo empeoró. Liam me dijo que ya no quería estar conmigo y que no podía seguir ahí por lástima. Todo esto me dolía demasiado, pero insistí en que se quedara, hasta que un día no pude soportarlo más y le dije a Liam que podía irse cuando quisiera. No lo pensó dos veces. Cuando llegué a casa del trabajo, ya se había ido. Esto fue horrible para mí porque pensé que ya no quería estar conmigo, porque no podía tener hijos, porque era fea, y me pasaban tantas cosas por la cabeza. Luché espiritualmente porque entendía que ambos venimos de familias disfuncionales y que esa maldición nos perseguía. Ungí mi casa, hice todo, mi cara se veía muy mal. Dormí en el autobús, perdí mucho peso y viví todo esto en silencio porque no tenía con quién hablar del tema, porque no quería recibir ese consejo de déjalo, te mereces algo mejor. Mis pastores simplemente me dijeron que le diera tiempo y que a partir de entonces lo que hiciera era mi decisión. Eso dependía de si Liam quería luchar o no. Mi apoyo fue buscar en internet todo lo relacionado con la restauración matrimonial, pero no encontré a esperanzaalfin.com. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Eliana, cuando lo buscaste con todo tu corazón? Un día por la noche, mientras oraba, después que Liam ya había regresado a casa, con gran desesperación al ver su actitud y a pesar de vivir en mi casa, no me respetaba y hablaba con otras mujeres delante de mí. Le pedí a mi esposo celestial que trajera a mi vida una amiga que pudiera ayudarme en este proceso, alguien con quien hablar y orar. Al día siguiente, buscando en internet, encontré los testimonios de RMI y descargué el libro
cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Me impactó la forma en que Dios me respondió. Él es maravilloso. Sé que todavía tengo mucho que aprender y le pido a mi esposo celestial que no me dé nada hasta que esté verdaderamente firme en él. No sé si esa oración será correcta, pero de verdad no quiero volver a separarme de su lado. Dios ha sido el único que ha estado conmigo en este momento difícil. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos te enseñó el Señor durante esta prueba, Eliana? En realidad había muchos. Yo era farisea. Siempre que escuchaba una predicación acusadora, sentía que era para Liam, por su adulterio y malas actitudes hacia mí. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el tuyo? Pero luego me di cuenta de que me creía mejor que mi esposo, porque ganaba más dinero que él, y que la mayor provisión venía de mí. Le falté el respeto y violé por completo el principio de que el hombre es la cabeza de la mujer. Cuando leí la historia del padre que le dijo a su hijo que se sentara y no lo hizo, hasta que finalmente lo hizo, pero luego exclamó que estaba sentado, pero por dentro estaba de pie. Me sentí muy identificada porque cuando empezó mi crisis intenté hacer las cosas bien, pero dentro de mí había mucho orgullo y un espíritu altivo. De los principios que me ayudaron en este largo camino, ganar sin palabras, ha sido una bendición en mi vida, aunque no niego que me costó un poco, porque no me callé nada, y soltar a mi esposo y dejar que mi esposo celestial trabajara ha sido la mayor bendición. Lo único que sé de la otra mujer es lo que me dijeron, pero no sé quién es ni quiero saberlo. Creo que eso me ha ayudado y fortalecido mi fe. Eliana, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles que Dios te ayudó a superar? Todos los momentos fueron muy difíciles, pero ver que se iba y que no le importaba todo lo que habíamos vivido juntos me dolió demasiado. Pero allí el Señor me mostró que Él es mi compañero y mi fiel esposo, porque como mujer abandonada y triste de espíritu, el Señor te llamó, y como esposa de joven divorciada, tu Dios dijo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Cada vez que Lía me decía que no me amaba y que nunca volvería conmigo, era como una puñalada en el alma. O por ejemplo, cuando veía a mi esposo hablando por teléfono por la noche, sabía que estaba hablando con la otra mujer, pero me decía a mí misma: no temeré las malas noticias. Mi corazón está firme confiando en el Señor. Eliana, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Llevaba 3 días sin saber de mi esposo. Esto me entristecía mucho, porque siempre de una forma u otra me visitaba, o al menos me llamaba. Estaba en un servicio de oración en mi iglesia y le decía al Señor que si de verdad escuchaba mis oraciones y estaba conmigo, me lo haría saber. Estaba de pie y mi teléfono estaba en la silla. En ese preciso momento sentí que alguien me tocaba por detrás y me indicaba que había un llamado. Era Liam. Me emocioné y me quedé inquieta, pero seguí orando. Al salir del servicio lo llamé y luego fue a mi casa. Ese día me preguntó si quería que se quedara. Le dije que si quería podía. Dios todavía está trabajando en mi orgullo, porque no me gusta mostrar demasiado entusiasmo por miedo al rechazo posterior. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Eliana? ¿Liam simplemente entró por la puerta? Eliana, ¿sospechaste o te diste cuenta de que estabas a punto de ser restaurada? No sé si decir que entró por la puerta principal, pero sí puedo decir que sé que mi esposo celestial estaba trabajando por mí, por mi matrimonio. Después de esa noche que durmió conmigo en casa, me envió un mensaje diciéndome que le gustaba estar conmigo. Le respondí que a mí también, pero que me sorprendía que hubiera querido quedarse, y él respondió que no quería que me sintiera mal porque habíamos estado juntos, y luego se había ido. Y luego me preguntó si podía quedarse en mi casa unos días hasta que encontrara un lugar a donde ir. Le dije que no había problema, pero que teníamos que establecer pautas para no lastimarnos más.
ya que me había dejado claro que no era que quisiera volver conmigo. Solo le dije que no teníamos que pelearnos por nada, que solo teníamos que intentar ayudarnos mutuamente. A veces sentía que mi restauración estaba cerca, pero había días en que mi fe estaba en cero, porque todo se veía muy negativo. No ha sido fácil, pero Dios se ha manifestado en mi vida de una manera muy sorprendente. El viernes me sentí triste por no ver el interés de Liam en mí, y el sábado tuvo una actividad evangelística en su iglesia. Le pedí a mi esposo celestial, si me escuchaba, le pidiera a Liam que me invitara a su actividad. Me sentí muy feliz porque Dios había escuchado y respondido mi oración. Antes de irnos fuimos a ver a su abuela. Ella le preguntó, ¿a dónde vas? Él respondió, ¿a dónde vas? Y también le preguntó, ¿y va con él? Él respondió, claro que sí, es mi esposa y tiene que ir a donde yo la lleve. Mi corazón se llenó de alegría porque hacía mucho que no lo oía hablar así de mí y solo podía agradecer a Dios. Sé que falta muy poco para mi restauración total y también sé que Dios nos dará a nuestros hijos todo lo que el enemigo me robó. El Señor me lo dará multiplicado, como lo hizo con su siervo Job. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te ayudó, Eliana? Recomiendo ampliamente cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Me ayudó a ver mis errores y cómo Dios puede crear algo de la nada. También me animó mucho. Los testimonios de matrimonios restaurados me mostraron que no todo está perdido. Eliana, ¿te interesaría ayudar a animar a otras mujeres? Sí. De cualquier manera, Eliana, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejarles a las mujeres para concluir? Quisiera decirles a las mujeres que no se desanimen cuando vean que las cosas no salen como esperaban o que la respuesta no llega como imaginaban. Dios obra de maneras misteriosas y hay que tener los ojos y los oídos espirituales bien abiertos para saber discernir. No acepten instrucciones de nadie más que de nuestro esposo celestial. Un ejemplo de esto fue cuando mi esposo me pidió que me quedara en mi casa unos días. Consulté con mi pastor. Él me respondió que si no venía con la intención de restaurar el matrimonio, entonces no debía aceptar que se quedara en mi casa, lo cual no juzgo porque él piensa en mi bienestar, pero la palabra dice que Dios no nos da una carga más grande de la que no podamos soportar. Y como hemos aprendido aquí, nuestro primer ministerio es la familia, y si no tenemos la capacidad de llevar la carga de nuestra familia, no podremos hacerlo con personas de afuera.